escucha? Sí, ya estamos transmitiendo. Ya estamos Ok, en vivo. hermano. Nada más voy a ponerlo aquí para poder ver a la gente. Para empezar. Ya casi empezamos, mis queridos amigos. Nada más necesito ver que todo esté en orden. Ya sé que estamos al aire, pero necesito ver que todo esté en orden. Ajá, aquí está. Ahora me meto acá. Ya. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta reunión, donde vamos a ver algunos temas interesantes de los, también hablando de los videos que ustedes han estado viendo anteriormente para que ustedes puedan repasarlos y verlos, porque el viernes, si Dios lo permite, ya ahí está, ya lo coloqué en el comunicado. El viernes tenemos la reunión en la sala, donde vamos a abrir la sala para que si usted tiene el gusto de entrar y pueda ya sea escuchar o comentar lo que nosotros estamos hablando en estos videos, bien puede, con el único requisito de que lo que entramos en la sala es personas que queremos estudiar la verdad y no queremos insultar ni ser tóxicos en ningún aspecto, ¿verdad? Pero principalmente también que la palabra de Dios sea la que rija todo lo que se vaya a decir, no solamente mi opinión, sino que la palabra de Dios apruebe las cosas. Pero ahí está la información en la página. Por ahora nos vamos a concentrar en el tema de hoy y les agradecemos muchísimo que esté con nosotros y también pues agradecerles el hecho de que puedan compartir con nosotros. Muy buenas noches, hermano Fernando. Que Dios les bendiga a todos, hermanito. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues igual que siempre, el objetivo que nosotros estamos buscando es compartir con ustedes sobre la gloriosa palabra de nuestro gran Dios. Bueno, hoy venimos tocando el tema, ya es el tercer día, sobre contender por la fe. Estuvimos hablando de que Judas 3 dice: hermanos, exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Una vez dados. Estuvimos también analizando un pasaje central como Mateo 17:11. Dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea, y da la razón por qué. Porque escudriñaban diariamente lo que Pablo les decía. Y Romanos 10:17 estuvimos enfatizando que la verdadera fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Hoy quiero que entremos en base a estos tres pasajes en contender por la fe, en escudriñar diariamente para ver si lo que Pablo decía era verdad, y que el oír viene por la fe, o sea, por la doctrina, la enseñanza. Entonces vamos a basarnos a que el Maestro Jesús nos enseñó y nos dijo: ¿puedo compartir pantalla, hermano? Claro, deme para ver si ya está activado. Sí, ya está activado, ya puede compartir. Jesús nos dijo y nos enseñó de que ahí, ahí Sí. ya se ve. Sí, sí, exacto. Dice oír y entender. Nada más, ¿verdad? Ok. En Mateo capítulo 15, versículos 9 y 10. Escuchen algo muy importante que a mí me ha llamado por mucho tiempo. Cada que yo predico sobre Mateo 15, me llama la atención de que, obviamente, Jesús está hablando bajo la ley mosaica. Eso no lo vamos a discutir. Pero Jesús tiene en mente, ¿qué es lo que tiene en mente? Si usted va al versículo 6, tal vez me pueda ayudar el hermano, pero no me lo proyecte, solamente me lo lee desde el versículo 6, 7 y 8. ¿Me puede leer, hermano? Claro que sí. ¿Es tan amable? Mateo 15. capítulo 15, versículos 6, 7 y 8. Dice,
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. La pregunta aquí es, ¿por qué Jesús viene y cita a Isaías? ¿Saben por qué? Porque el problema que tenía el pueblo judío en este contexto es que para ellos la ley oral tenía el mismo peso que la Torá de Moisés. Porque recuerden, estamos hablando bajo la ley, porque Jesús está vivo. Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, y Jesús nació y murió bajo la ley. Entonces, cuando dice que habla de vuestras tradiciones, está hablando en cuanto a qué, en cuanto a las leyes talmúdicas, en cuanto a las costumbres de los ancianos, que la gente las respetaba de tal manera que tenían el mismo valor. Y habían cosas que los ancianos de Israel enseñaban que la gente lo guardaba o lo exigía como que fuera palabra de Dios. Por eso en el versículo 9 Jesús vea lo que dice. No tiene, esta es una versión que encontré muy buena, dice, no tienen sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos de hombre. Oiga, no tienen sentido que me honren. Isaías es un libro poderosísimo. Ayer estuve predicando sobre Isaías capítulo 1 y es muy importante cuando usted lee el capítulo 1, cuando Dios le dice al pueblo. No sé si usted me puede colaborar, hermano, ahí. Isaías capítulo 1, versículo 4. Sí, ya lo leo. Y eso que dice Isaías allá se lo está diciendo bajo la ley al pueblo de Israel que está en Babilonia. ¿Por qué? Porque ha salido, está en medio del exilio. Babilonia, Persia, Egipto y los vecinos son un pueblo pagano, 100% pagano, y han enfermado a Israel. Ese es el contexto de Isaías capítulo 1. Y Dios, vea cómo llama a su pueblo en el libro de Isaías. Dice Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es muy poderoso esto porque estamos viendo, ¿sabe por qué? Vea cómo lo llama. Hijos depravados. Generación maligna. Generación maligna, depravada. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo venía y hacía sacrificios a Dios, traía buenos sacrificios, buenos toros, buenos corneros, se presentaban ritualmente, todo lo hacían perfectamente en cuanto a la ley. ¿Cumplían la ley? Sí, pero se les había olvidado el espíritu de la ley. ¿Se acuerdan aquel pasaje que está en en Juan capítulo 3, versículo 5 y 6? Léalo por favor, hermanito, porque es que todo esto es muy importante porque al punto donde yo quiero llevar a la gente hoy. Claro, Juan capítulo 5, no, capítulo 3, versículos 5 y 6. Ok, dice lo siguiente. Jesús se encuentra hablando con un maestro de la ley, Nicodemo. Jesús, tomen en cuenta el contexto del pasaje. Jesús está hablando bajo la ley mosaica, porque él está vivo. Gálatas 4:4. Y vea lo que le dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Creo que es el versículo 10, si yo no estoy mal. ¿Qué dice ahí mismo? Cuando dice, tú siendo maestro, no sabes estas cosas. Es el 10. Correcto. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto?
Hermano, yo me voy a salir un momentico de la pantalla porque yo quiero explicarle algo muy importante a la gente sobre este pasaje que Claro, es el asunto donde yo quiero llevar a la gente hoy. Pero ¿cómo me salgo yo de aquí? ya lo saco yo. Ah, gracias. Ahí usted ya lo puede compartir. Sí, ahí ya la gente ahorita lo está viendo, ya nosotros. Si lo estamos viendo nosotros, ya ahorita la gente lo ve. Ok. Entonces, Mateo, de Juan, capítulo 3, vamos al versículo 5. Ahí está. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua, subrayme la palabra agua aquí, y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, toda la vida nos han enseñado que la palabra agua aquí se refiere al bautismo en agua. Entonces le dicen a la gente, Jesús está diciendo que si usted no se bautiza para el perdón de los pecados, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es una interpretación errónea, equivocada. Y les voy a explicar por qué. Jesús está hablando bajo la ley mosaica. Aquí la palabra agua significa mucho más que el bautismo. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, de que él tenía que nacer del agua y del espíritu. El concepto de agua que tenían los judíos era de, escúchenme todos, purificación. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí en este pasaje es que si usted antes no se purifica, ¿y cómo se purificaban? Claro, tenían que ir y bañarse y cambiar. Cuando en la ley mosaica un hombre se venía a purificar ritualmente, se bañaba, escúchenme todos, y cuando se bañaba y salía de ese baño, que era totalmente todo el cuerpo, le daban una vestimenta blanca en símbolo de que ya estaba purificado. Entonces, cuando Jesús viene aquí en Juan capítulo 5, versículo 6, está hablándole a Nicodemo que él tiene que purificarse. ¿Saben por qué? Porque vean el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Subrayeme esta palabra. ¿Y no sabes esto? ¿Y no sabes esto? Jesús está increpando a Nicodemo y lo que Jesús le está diciendo, usted tiene que saber qué es el nuevo nacimiento. Porque nacer significa ser engendrado. Y saben, por eso relaciona en el versículo 5, no sé si me lo puede poner ahí abajito, hermano, del 10. Ahí, para que lo puedan ver bien, súbalo un poquito para que se pueda ver bien los dos. Ahí es muy importante, gracias. Por eso Jesús relaciona agua y espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando desde que ellos, aunque practicaban la ley, se les había olvidado lo más importante de la ley y era el espíritu de la ley, el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Y recalco sobre esto. El pueblo judío conocía que era nacer de nuevo, pero se les había olvidado. ¿No sabes esto? ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? En que tienes que nacer del agua y del espíritu. Y en este contexto es que Jesús, ahora sí voy a robarme la pantalla, hermano. En este contexto es que Jesús viene y sencillamente dice estas palabras de Mateo capítulo 15, versículos 9 y 10. Y vea lo que Jesús viene y dice. Cuando Jesús predicaba, Jesús se interesaba en que la gente no tiene sentido en que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Yo quiero detenerme aquí porque esto es muy grave. ¿Y saben por qué? Es grave porque alguien podrá decir,
No, pero es que Jesús estaba hablando al pueblo de Israel bajo la ley, porque ellos estaban guardando la tradición de los ancianos, como lo dije yo anteriormente. Y es verdad, eso es correcto. Pero ¿se puede aplicar esto a la gente hoy en día o no? Esa es la pregunta. ¿Y saben por qué esa es la pregunta? Porque mucha gente cree que porque leen la Biblia, porque van un domingo a congregarse, porque dicen aleluya, gloria a Dios, ya eso los hace parte del pueblo de Dios. No. Yo quiero que ustedes vean el caso de Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús de noche. Y Jesús vino y le dijo, es que usted tiene que saber ya esto. Usted sabe que usted tiene que saber qué es nacer de nuevo. Porque Jesús está hablando bajo la ley. Y lo que quiero explicar con esto es que la purificación era muy importante. Porque cuando usted se purificaba, usted quedaba conectado directamente con Dios. Había una relación especial entre usted y Dios. Y por eso Jesús viene y dice, no tienen sentido que me honren. Entonces yo pregunto, con ánimo de edificar, no de destruir, ¿es honroso para Dios que la Iglesia Católica haga una misa? ¿Es honroso para Dios que la Iglesia Pentecostal haga sus cultos, que brinquen, que bailen? ¿Es honroso para Dios eso? Y quiero recalcar todavía mucho más. ¿Ustedes creen que es honroso para Dios el que la iglesia adventista, los judíos mesiánicos, hablen de honrar a Dios cuando enseñan mandamientos de los hombres? Y usted me dirá, ¿pero cómo mandamientos de los hombres? Claro. Claro que sí. Y vea lo que, por eso en el versículo 10, ahora vea lo que dice Jesús. En el versículo 10. Y luego llamó a la gente y les dijo, oíd, pero entended. Hay dos imperativos. Oigan, pero no solo oigan, entiendan. ¿Saben por qué enfatizo sobre estos dos mandamientos? Porque cuando Jesús, esta es la versión contemporánea, cuando Jesús habla de esto, la gente, recuerden que la gente no sabía, mucha gente no sabía leer. La gente no tenía acceso a la Torá, en ese contexto, a la ley mosaica, no tenían acceso. Y si alguien quería escuchar sobre la palabra de Dios, tenía que ir hasta el templo. No había otra manera. Tenía que ir a las sinagogas. Entonces la pregunta a mí, hoy hermano Marvin, a ver si nos ayuda. ¿Por qué usted cree que es importante el oír? Porque por ahí viene la palabra de Dios. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es tan importante? ¿Por qué la Biblia nos enseña de que es importante el oír? O sea, viene la palabra de Dios, pero... Sí, oír, sí, pero usted a lo que creo que se supone es el acento de poner cuidado, de poner atención. Pero a ver, hermano, es que si usted habla con un católico dice, amén. Yo a un católico le cito este pasaje y dice, amén, varón. Hay que oír y hay que entender, claro. Yo cuando el cura, yo está escuchando, yo presto mucha atención cuando el cura predica. Y si le hablan evangélicos, cuando el pastor habla, yo presto mucha atención. Claro que sí, amén, hermano. Pero entonces, ¿cómo metemos estas palabras en el contexto de Jesús? ¿Qué cree usted? ¿Por qué Jesús nos habla de poder hacer esto? De poder oír y entender. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que oye, sí, pero hay gente que no entiende. Y no sé si a ustedes les ha pasado que por aquí pasó alguien a la par mía y dice, ¿viste? Ese hombre es malvado. Entonces todo el mundo dice, sí, es malísimo. Pero el problema es que la gente escuchó la palabra malvado, pero no escuchó en qué contexto fue que se dijo esa palabra. Entonces por eso la gente muchas veces malinterpreta las conversaciones. ¿Por qué? Porque el hecho
es de que no basta con que no basta con que nosotros citemos la Biblia. No basta solamente con eso, hermanos y amigos. Necesitamos más que solamente escuchar. Necesitamos más que solamente entender la Biblia. Y cuando Jesús dijo, oíd y entended, aquí viene otro problema, otro detalle muy importante. Escúcheme. Oíd y entended, les dijo Jesús. Pero ¿oír a quién? ¿Podría leerme, hermanito, Jeremías 10:23? ¿Solo leído? Sí, claro, te lo leo. Ojo, Jesús tiene en mente y dice, oigan y entiendan. ¿Pero a quién? Ya Jesús descartó a un grupo. Dice, ustedes prestan mucha atención a sus tradiciones. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Mucha gente presta mucha atención que porque el papá es católico, entonces yo soy católico. Porque mi papá es evangélico, entonces yo soy evangélico. Porque mi papá hace tal cosa. No, entonces, ¿cuál es el contexto de estas palabras? ¿Y oír a quién? Hermano Marvin, léalo por favor. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Repite, las primeras palabras son muy importantes. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de sus caminos. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Hebreos 1:1 lo vamos a compaginar con Jeremías capítulo 10:23. Hebreos 1:1 nos va a decir a quién tenemos que oír. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos habla hoy Dios? Bueno, ya todo el mundo dice, sí, amén, hermano, por su Hijo. Yo creo en eso. Por la Biblia, amén, hermano, yo creo que por la Biblia. Pero entonces, ¿cómo hacemos para entender las palabras de Jesús? Vea que Jesús le dijo a Nicodemo, tú siendo maestro de la ley y no entiendes eso. ¿Qué? ¿Qué era lo que no entendía Nicodemo? ¿La ley? No. Lo que Nicodemo no entendía es cómo nacía de nuevo. Y es lo que le pasa a la gente hoy en día. La gente dice, amén, yo escucho a Jesús. Vamos a ver si es cierto. Ese es el punto de hoy. La gente dice, yo creo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Vamos a ver si es cierto. Por eso, cuando Jesús viene y habla en este pasaje sobre a quién vamos a oír, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, hermano, ¿me puede leer usted, si es tan amable, Deuteronomio 31:11? Deuteronomio 31:11, correcto. Dice, Despacio. cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Hermanos y amigos, yo quiero que todos presten mucha atención. Bajo la ley mosaica, Dios aplicó un principio. ¿Cuál era? ¿Cuál era el principio que dice Deuteronomio capítulo 31:11? Léalo otra vez, hermano. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Bajo la ley mosaica había un principio.
el hombre que quería aprender tenía que leer. Por eso he puesto esa en la pantalla de ustedes a mano izquierda, viene a un judío abrazando la ley. El hombre que quería obedecer en este contexto tenía que abrazar la ley, tenía que leer la ley. Y por medio de leer, quiero enfatizar mucho, por medio de leer se oía a Jehová, al Dios de Israel, bajo la ley mosaica, leyendo. Amén. Así es. Ahora, en el nuevo pacto, vea lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 5. No, me equivoqué, no es 15, es 17:5, hermano. Ok. Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo, vuelvo a lo mismo. Jesús está hablando bajo la ley y en este contexto salió la grabadora. No. Dice que del cielo se escuchó una voz. Esto es un paréntesis para mis amigos unitarios que dicen que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. En Mateo 17:5 dice que Jesús fue bautizado y saliendo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y del cielo se escuchó una voz. Vemos al Padre que habla, vemos a Jesús saliendo del agua y al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Se refiere a la Trinidad. En Mateo 3, aquí estamos 17:5, es el evento de cómo se le apareció Elías y Moisés. Ok, no. No, ok, sí. Eso es Mateo 3:16. Correcto. El evento que acabo de mencionar. Pero el punto que quiero enfatizar es que aquí hay una profecía que se está cumpliendo allá. Y en Mateo, así como bajo la ley mosaica, el hombre, el judío tenía que leer, hago énfasis a esto, leer la Torá para poder escuchar a Dios. En el nuevo pacto, la gente tiene que oír. Correcto. Escúcheme todos, oír al Hijo. Mateo 17:5. Oír, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y cómo lo oímos? Hebreos 1:1. Allá en los postreros tiempos, Dios hablaba por medio de los profetas. En estos postreros tiempos nos habla por medio de el Hijo. Yo quiero que usted piense un segundito sobre esto. Ahora sí, voy a retirarme de aquí un minutico de esta pantalla porque quiero que el hermano me ponga Juan capítulo 5, 36 al 42. ¿Quito la pantalla o usted lo puede hacer, hermano? Lo quito yo. Ok. Yo quiero que me lea Juan 5, 36 al 42. Para que podamos entender algo muy interesante que quiero que veamos aquí. Ok, ya lo pongo bien para que lo puedan ver nuestros amigos sin tener que... Ahí está, 5, 36 al 32. ¿Sí? Ok, ¿lo lee usted, hermano, o quiere que lo lea yo? Sí, léalo primero usted primero yo quiero que la gente lo escuche y después nos devolvemos para ir enfatizando ciertas cosas de este pasaje. Muy bien. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Qué importante. Vamos a ir al versículo 36, que quiero que veamos una palabra muy importante aquí, hermanos. Ahí está. Jesús, en Juan capítulo 5, Jesús fue a los lados de Bethsaida, ya estaba predicando por allá, y cuando él viene, él se encuentra con un grupo de gente que decían que eran hijos de Abraham. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué el de Juan? Porque la gente y el pueblo tenían a Juan como profeta. Tomen en cuenta esto. Y Jesús da la razón por qué él es mayor que Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, ojo a esto, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que Jesús está hablando en un contexto en el cual la gente cree en el Padre, claro que sí. Pero la gente cuando ven a Jesús está viendo a un simple judío, a un carpintero. Entonces por eso Juan recalca sobre la importancia que la gente entienda quién es este Jesús. Y la gente, aunque estaban esperando el Mesías, lo tenían en sus narices, pero no lo podían ver. Ve al versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Wow. Subrayame esa palabrita si es tan amable, hermano. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí hay una pregunta, hermano Marvin. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo que ellos nunca habían oído su voz? Si todos los días iban al templo, si ellos presentaban sacrificios matutinos y vespertinos, ¿cómo es que no habían escuchado su voz? ¿Acaso no escudriñaban la Torá? ¿Acaso no se consideraban hijos de Abraham? ¿Por qué Jesús dijo nunca? Oiga, es que esto es muy grave, este adverbio. Nunca. Sí. Nunca habéis oído su voz. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, hermano? Sí, con lo que estaba hablando usted del principio y sacando lo que dijo Isaías, que Dios ya no había visto lo que los hombres estaban haciendo cosas que no eran el mandamiento de Dios, no estaban haciendo lo que el espíritu que usted decía, ¿verdad? Sobre lo que Dios había mandado, había hablado. Ellos habían perdido ya toda esa noción, aunque seguían practicando cosas, pero no era lo que Dios había hablado, había dicho que se hiciera. Amén. Ahora ve al versículo 38. En el 37 Jesús dijo, nunca habéis oído su voz. Y ve al 38. Ni tenéis, ojo, hermano, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Yo me imagino a Jesús. La gente, cuando Jesús dijo estas palabras, yo me imagino que cuál sería la, o cómo sería la reacción de los maestros de la ley. Qué terrible, qué bofetada es eso. ¿Cómo sería la reacción para los fariseos? ¿Cómo sería la reacción para los saduceos? ¿Cómo es que este hombre se atreve a decir que primero dice que nunca hemos oído su voz y ahora viene Jesús y les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros? Sí, esto yo quiero que todo el mundo entienda y quiero detenerme un segundito aquí porque es que esto es tan grave porque ellos no, escúchenme todos, la gente no decía que ellos eran el pueblo de Israel, no. Ellos no decían que eran el pueblo de Israel.
es que Jesús mismo está admitiendo que ellos son pueblo de Dios en este contexto. Y sin embargo, aunque era pueblo de Dios, les dice, nunca habéis oído su voz. Y da una razón, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Subrayeme esa palabra, vosotros no creéis, si es tan amable, hermano. Entonces aquí hay un problema. Metámonos en el contexto de que Jesús está hablando a esta gente. Nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Qué creen ustedes por qué Jesús les dice a ellos que no tienen su palabra? Si ellos están cumpliendo los rituales que mandaba la ley mosaica. ¿Saben por qué? Si usted me pusiera ahí, si es tan amable, hermano, Hechos capítulo 8, versículo 30, pero sin perderme, en otra pantallita puede hacerlo. Vamos a ver. Y yo quiero que todos presten mucha atención a esto. En Hechos 8:30 tenemos a Felipe predicando en la ciudad de Samaria. Felipe no está bajo la ley. Felipe está predicando ya el evangelio, no la Torá. Jesús aquí está predicando sobre la Torá. En Juan capítulo 5, versículo 38, Jesús está predicando sobre la ley mosaica. Y Felipe está predicando a un hombre, a un eunuco, y vea lo que sucede. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Un momentico. ¿Cómo le dijo? ¿Entiende lo que lees? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 10? Oíd y Oíd y entender. entender. Ajá. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio 31:11? Que leyeran las escrituras, la Torah. Entonces, ¿por qué hago énfasis a todo esto? Si usted puede, no sé si aquí en la primera pantalla, en la parte de abajo, me pudiera usted agregar otro pasaje. Efesios 3:4. Ok, voy a ver para ver si puedo poner el que estamos aquí viendo. Aquí está. Efesios 3:4. Sí. Wow, dice 3:4. Ahí tiene, hermano. ¿Cómo dice? Leyendo lo Un cual. momentico. ¿Cómo dice? Leyendo. No, es que no escuchó bien. Dice, ¿cómo? Leyendo. Leyendo. ¿Y qué fue lo que Felipe le dijo al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y Pablo qué fue lo que le dijo a los efesios? Leyendo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? No tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Mateo 10, Mateo 15:10 les había dicho, oíd y entended. Y Dios le había dicho al pueblo en Deuteronomio 31:11, les dijo, lean. ¿Por qué enfatizó a esto? ¿Cuál es el pecado de hoy en día? Respuesta, Hechos 8:31, ahí está la respuesta. Léalo, por favor. ¿Puedo quitar esto entonces o lo hago No, pues, si quiere déjemelo así como lo tiene ahí, porque esto ya volvemos ahí. Ok, entonces voy a leerlo acá mismo. Tengo otra Biblia, hermano, abierta. No se preocupe. Hechos. 8:31. Deme un chancecito. Deme un chancecito para leerlo. Vamos a ver. Deme un momentito porque esto está tardando en abrir. Vamos a llenar
¿cómo se llama? La pantalla de puras Biblias, hermano, para que la gente tenga todas las referencias que necesite tener y se dé cuenta de que no es cosa de nosotros. Aquí está, Hechos 8:31. Dice de la siguiente forma. No, pues Dice, puede ser en la misma, en la segunda pantalla que tiene hasta ahí, de no, pero 8:30. ya la tengo aquí. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Ojo, ro- ojo a esto. En el 30, Felipe le pregunta al eunuco. Acudiendo Felipe, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? El eunuco había dicho, ¿por qué te crees? ¿Que soy bruto? ¿Que es que soy ignorante o qué? Vean la actitud que toma este hombre de humildad. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Este es el problema que tienen las sectas hoy en día. ¿Cuál es el problema? Que creen que nadie puede explicarles nada. ¿Por qué? Porque ya tienen la razón, ya tienen un patrón, ya tienen una enseñanza establecida y entonces no podemos salir de esa enseñanza porque se creen infalibles. ¡Wow! Y quiero recalcar 3 aspectos importantes hasta aquí a donde vamos. Jesús dijo, oíd y entended. Mateo 15:10. Jesús vino y les dijo en Juan capítulo 5, versículo 36, 37, me lo pone que ahí lo tiene, solo es de subirlo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Escuchen todos. Jesús viene y le dice a los judíos, ustedes nunca han escuchado su voz. ¿Y sabe por qué nunca habían escuchado su voz? La respuesta está en el 38. ¿Por qué? Porque ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y este es el punto que quiero enseñar. Cuando yo puedo hablar de Dios, pero cuando su palabra no mora en mí, sencillamente no tengo a Dios. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Wow. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña es que leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo. Entonces, en esto quiero enfatizar mucho. Cuando usted lee, usted recibe la autoridad de Dios. La autoridad está en la palabra. No hay más autoridad. Y cuando usted lee la palabra de Dios, entonces ahora sí, contended por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 3. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya, hermano. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. En Juan 5:36, pues vamos a Juan 5:36, que ahí lo tiene, hermano. Ya lo sube. Vea lo que Jesús dijo en el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplir, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre mora en mí. 37. Escuchen esto. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Escuchen. Nunca habéis oído su voz. ¿Sí o no? ¿Qué dice eso el pasaje? Juan 5:37, hermano. Así mismo como lo está leyendo. Y Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por el oír. La misma palabra, el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Nunca habéis oído su voz. Aleluya. Y algo muy importante, cuando Jesús dice en el 38, Juan 5:38,
Aquí lo bajo para que lo lean. Ahí mismo lo tiene. Sí. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, es lo mismo que Felipe le dijo a el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Ojo, ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo si no hay quien me explique? Lo que quiero explicar con estos pasajes es que cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene acceso al conocimiento de Dios. Antes no. No hay conocimiento de Dios por sentimiento. Hermano Marvin, yo siento que usted me está diciendo la verdad. Hermano Marvin, yo siento en mi corazón como que yo siento que Dios me habla. Bueno, sienta lo que usted quiera. Yo a veces soy como un tímpano de hielo, no siento nada. Y a veces doblo mis rodillas y empiezo a orar y no siento nada. A veces estoy en la orilla de mi cama o estoy en mi cama orando y créame, no siento nada. Pero estoy seguro que Dios me está escuchando. Amén. Amén. Hermano, quería nada más recordar este pasaje de este sentimiento realmente del punto que usted está hablando. Y es que voy aquí a compartir un poquito para complementar lo que usted está diciendo, porque me parece demasiado interesante, me parece muy claro y muy conciso del medio en que Dios da autoridad a las personas para que puedan hablar en su nombre. Y ese sentimiento cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿verdad? Es increíble. Un paréntesis ahí mismo, hermanito. Es que el punto que quiero enfatizar a lo que usted dice es que Nicodemo conocía la ley, pero se le había olvidado lo más importante de la ley. Exacto, exacto. Ese es el punto. Y por eso quiero leerles a ustedes aquí también voy a leerles, solamente leído, ¿verdad? Y es en Nehemías capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando el pueblo escuchó la ley? Pero, Bueno, sí, sí, perfecto. dice, todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas. Le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera, dice el 2. Entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud que estaba compuesto por hombres y mujeres capaces de escuchar y entender. Qué increíble, ¿verdad? Hermano, y si usted sigue más abajito, dice que sacó el libro de la ley y empezaron a leer la Torá y los sacerdotes interpretaban y el pueblo empezó a llorar y dice, hemos pecado contra el Señor. Exactamente, es ahí donde está este punto tan importante. Entonces. Leyendo, o sea, sacó la Torá y empezó a leerle la Torá al pueblo. Qué increíble. Y es que es muy importante porque a veces la gente dice, es que yo tengo la autoridad, yo declaro en el nombre de Jesús. ¿Qué va a declarar? Perdone que le diga, perdonen, no quiero ofender a nadie. Pero ese hombre que dice, yo declaro en el nombre de Jesús, es un charlatán, para no decirle algo más feo. Sí. No tiene ninguna autoridad de declarar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara, leyendo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Pablo en Romanos 4:3 dice, ¿cómo está escrito? Exacto. ¿Cómo está escrito? ¿Y por qué ustedes creen que Pedro recalcó siempre, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios? Aquí no hay cabida para revelaciones, aquí no hay cabida para sentimientos, aquí no hay cabida para decir, es que el Señor me habló hoy en la noche. ¡Wow! Debe ser que usted es un super santo y nosotros somos muy malos. Eso tiene que haber sido. Para que ustedes entiendan, por favor, y el énfasis de este estudio es de que nada sirve que usted oiga si no entiende. ¿Me escucharon? Nada sirve que usted oiga si usted no entiende. Y usted nunca, hermano y hermana, amigo, usted nunca va a poder entender a Dios, sino leyendo, lo cual podéis entender. Aleluya. Yo quiero que ustedes escuchen. Jesús dijo, oíd y entended. Y Pablo está diciendo lo mismo en otras palabras. Leyendo podéis entender. ¿No es lo mismo? Entonces, si usted oye y no entiende, está perdiendo su tiempo. Créame. Esto es muy grave.
Porque tanto desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 31, 11, tenían que leer. Nehemías capítulo 8 dice que el sacerdote Esdras sacó la Torá y empezó a leerle al pueblo, y los sacerdotes interpretaban y todo el pueblo empezó a llorar y dijeron: hemos pecado contra el Señor. El caso de Felipe, Felipe vino y le dijo a el eunuco, y esto es lo que yo recalco hoy: ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué el eunuco, por qué Felipe no le dijo al eunuco: ¿te sientes bien? ¿Sientes que te estoy hablando la verdad? ¿Sientes en tu corazón al Espíritu Santo? ¿Sientes ese fuego del Espíritu Santo? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Saben por qué? Porque este hombre tenía un espíritu que era el que Jesús estaba buscando. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y después dijo, y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y empezó a partir de ese momento a explicar la palabra de Dios. Hermanos y amigos, estamos culminando este tema sobre contender por la fe. Pero no lo vamos a culminar hasta que no veamos unos aspectos importantes. Yo quiero que el hermano Marvin me busque otros pasajes. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Si es tan amable. 23, aquí lo tengo. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. ¿Lo amplío más o ahí está? Dejo el otro. No, ahí está bien, ahí está bien. Okay. Léalo, por favor, hermano. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué duro, ¿ah? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y quiero decirles algo. Estas palabras Jesús las dijo bajo la ley, sí, pero se refiere a usted y a mí, porque vea que está diciendo, entrará en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, sino el que hace, subrayeme si es tan amable la palabra hace, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ve al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Un momentico. No quiero ofender a nadie, pero abramos nuestra mente, dejemos el prejuicio a un lado y yo les pregunto, ¿a quién se puede referir cuando Jesús dijo esas cosas? Vea lo que dijo, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Deténgalo ahí. Esas tres palabras me llegan al corazón. ¿No profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Amigo pentecostal, yo quiero con toda sinceridad y toda honestidad, piense usted esto. ¿No cree que Jesús se está refiriendo a ustedes? Estos tres puntos, hermano Marvin, yo no sé si usted puede captarme la idea que quiero transmitir. Estos tres puntos son los tres puntos más fuertes de los amigos pentecostales. Correcto. Cuando hablo de pentecostales, estamos hablando de unitarios, evangélicos, mormones, solo Jesús, adventistas, testigos de Jehová, judíos mesiánicos. Estos son los puntos principales de ellos. ¿Estaría Jesús hablando de ellos? ¿Qué cree usted, hermano? Es que la verdad se refleja por los resultados. No hay nada que exista en este mundo que los resultados no demuestren. Es grave. Gravísimo, gravísimo. Jesús habla de los tres puntos
que estos grupos religiosos más énfasis le hacen Más énfasis. hoy en día a la gente. Exactamente. Hay mucha falsedad en los grupos religiosos, claro que sí. Ya, la pregunta aquí es, ¿cree usted, mi amigo y mi amiga, que otra gente puede cuestionar lo que se cree o no? ¿Qué le podemos decir? Es que es interesante esto porque, hermano, si la gente abre su corazón y pone su entendimiento, sabe que lo que se está diciendo aquí es lo justo, porque cada uno de nosotros, cuando nos interesa algo, cuando creemos que algo tiene mucho valor, no lo vamos a entregar solamente porque alguien lo diga. Solamente si alguien llega y toca la puerta y dice, yo soy médico, déjeme entrar para poder revisar a sus hijos y a su esposo o a su esposa, la gente no va a hacer eso, la gente tiene que asesorar, es decir, Asesorarse. asesorarse, asegurarse de que en realidad la persona que está diciendo yo soy médico es verdad, es así. Recuerdan los de Berea, recuerdan el estudio que habló usted de los de Berea, ¿verdad? Amén, Cómo es hermano. que ellos se asesoraban, ellos indagaban porque eran nobles para ver si lo que ellos oían era así, conforme a las escrituras. Entonces, cuando este pasaje a mí siempre me ha impactado, porque claro, Jesús es Dios y Él ve el futuro de todas las cosas, ¿verdad? Y cómo es que estas personas, como ustedes se dan énfasis a estas palabras, siempre están hablando de echar fuera demonios, de hacer milagros, de que las profecías, esas son las tres palabras que casi que construyen cada uno de estos imperios que han llevado cautivos a las personas. Hermano, y esto es tan grave que a veces la gente, uno les enseña esto y la gente cierra su mente. Pero esto es una de las grandes falsedades que la gente, que estos grupos religiosos carismáticos enseñan. Y ojo, muchos grupos católicos carismáticos van en esta misma línea. También que sí. Entonces, esto es muy importante y no es que, entonces, aquí yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se cree infalible entonces, hermano Marvin? No, ¿Se cree usted que usted es el único que tiene la verdad? No, para nada. No, nosotros no somos infalibles, pero la palabra de Dios sí es infalible. Es así, es. Si usted lo que cree, viene alguien y lo cuestiona con la Biblia, créalo, obedézcalo. Si yo lo que creo, usted viene y me lo cuestiona y me hace ver que es mentira lo que estoy enseñando, tengo que arrepentirme. Es de tomar muy en serio esta cuestión. Hermano. Dígame, hermano. Pero aquí hay un pasaje, lo voy a leer para que usted nos ayude a comentar. Hechos 28-27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. Hermano, esa es una profecía de Isaías. Exacto. Isaías, precisamente, cuando usted va al contexto de Isaías, estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que era Judá, estaba infectado, hermano. Tenía lepra espiritual. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos habían contagiado con todos sus dioses paganos, a tal colmo que los mismos judíos habían llegado al colmo de sacrificar sus hijos a Moloch, de hacer altares a los dioses paganos, babilónicos, egipcios, sirios. ¿Me entiende? ¿Y cuál es el problema? Cuando dice que oyen pesadamente, es lo que le pasa hoy en día a la gente. La gente, usted le cita la palabra y dice, amén. Y he estado revisando algunos comentarios de la gente y no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero mucha gente viene y dice, hermano, qué buen estudio. Yo le contesté a una persona y no por malcriadez, con todo respeto se los digo y se lo repito a todos. ¿De qué sirve que sea un buen estudio? Si eso no causa un efecto en mi vida. Si la palabra de Dios no causa un efecto en mi vida, estamos perdiendo el tiempo. Hermano, ¿me puede leer? ¿Recuerda ese pasaje que decía que los 70 llegaron regocijados porque los demonios se les sujetaban? Mateo capítulo 10, claro que sí. Hermano, usted me puede leer Santiago 1:21 hablando sobre este efecto. Perdón, termine usted su comentario. No, es eso. Recordarle a la gente
las palabras de Jesús. Dice, no se regocijen por eso, sino porque los nombres estén inscritos en el libro de la vida. Santiago, Capítulo 1, versículo 21. claro, hermano. Ahí tiene. Lo leo. Léalo, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, wow, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Arranquemos este pasaje de la Biblia. Este pasaje no sirve. ¿Sabe por qué? Porque la gente le da más autoridad a lo que siente que a la palabra que ha sido implantada. Santiago 1:21 son las mismas palabras de Judas 3. Hermanos, exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Y Santiago viene y dice, por lo cual desechad toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid. ¿Cómo se recibe? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:47. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Cómo recibieron? ¿Cuál palabra? Recibí con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada es la misma de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay más, hermano, amigo. Es muy grave esto. La gente se llena de soberbia, de altivez, diciendo, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Y todas las sectas, y quiero recalcar, y no me cansaré en toda esta plataforma todos los días de repetir, todas las sectas que existen en el mundo no forman parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque aunque enseñan cosas que la Biblia lo dice, el 90% de sus enseñanzas son doctrinas de los hombres. Otro ejemplo les voy a poner con respecto al Espíritu Santo, hermano. La gente habla mucho que yo siento, el Señor me dijo y yo fui y el siervo me puso la mano en la cabeza y yo sentí el fuego del Espíritu Santo. Charlatanes. Así no trabaja el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido que el Espíritu Santo, los dones sobrenaturales iban a cesar. Primera de Corintios, solo que me lo lea, hermano, 13, 8 al 10, para recordárselo a los amigos. ¿Me lo puede leer, por favor? Claro. Claro que sí. Estoy buscando los 1 Corintios 8, ¿verdad? Me dijo. Sí. Primera de Corintios, capítulo 13, del 8 al 10. Ah, sí, 13, con razón. Aquí lo estoy buscando. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Lo perfecto aquí no es Cristo. No es Cristo, se refiere a la unidad de la fe. Eso era lo perfecto. Y en el versículo 8 dice que las lenguas, las profecías y la ciencia acabarían. Entonces los carismáticos tienen problemas con la palabra de Dios. Por eso no son la iglesia del Nuevo Testamento. Y cuando hablo de carismáticos, estoy hablando de los católicos carismáticos, de los pentecostales, de los unitarios, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los amigos judíos mesiánicos. Pero vamos a ir a un punto específico. Hermano, ¿me puede dejar Santiago 1:21 ahí y a la par ponerme Mateo 15:3? Claro. Voy a buscarlo acá. Mateo 15:3. Ahí está, para que no deja ver este chunchito, pero ahí se lee. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por
qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Me puedes subrayar esa solamente esa expresión? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ok, no, parece que no quiere. Ahora sí. Ah, no. Y yo pregunto, amigo católico, a mí me gusta, créame que yo en esta plataforma quiero ser muy directo con alguien, con todos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para decirle a usted que Cristo lo ama. Ya usted, todo el mundo sabe que Cristo los ama. Si usted está en esta plataforma y está escuchando estos estudios, es porque usted necesita alimentarse de algo más fuerte. No decir, Cristo lo ama, Cristo murió por usted. Todos ustedes ya saben eso. Aquí yo no vengo a decirles que Cristo los ama, que Cristo murió por ustedes. Ya ustedes saben eso. Les quiero hablarles a ustedes que estudian la palabra de Dios, que escudriñan la palabra de Dios, que dicen ser cristianos como decimos nosotros que somos cristianos. Es a ustedes que quiero cuestionarlos. Es ustedes los que tienen que cuestionarme a mí. Y por eso, vea lo que dice Jesús. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Yo pregunto, amigo católico, ¿no cree que es Jesús se está refiriendo a ustedes aquí cuando hablan de el bautismo de infantes? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que nos hable del bautismo de niños o de infantes? No, partiendo de que a un niño nunca lo bautizan, solamente le chorrean un poquito de agua, mientras que la palabra bautismo significa sumergir un cuerpo totalmente en agua. A creyentes penitentes, hombres que creen, se arrepienten y se bautizan para el perdón de los pecados. Esos son los candidatos que se bautizan, no un niño. ¿No es eso una tradición de los hombres? La misa, mi estimado amigo, ¿no es una tradición que hace burla a la cena del Señor? Recalco, en la misa no es una burla lo que le hacen a la cena del Señor, hermano Marvin. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que el sacerdote viene y supuestamente le da al pueblo la Eucaristía. Y él viene y se queda con el vino. Cuando la Biblia dice que todo cristiano participa tanto del pan sin levadura como del fruto de la vid. No es una tradición. Bebed de ella todos. Bebed de ella todos. No es una tradición. Y sin embargo, todavía esta gente se atreve a decir, Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo. Y es que yo siento, yo quiero recalcar mucho a esto, es que yo siento en mi corazón, el Señor me contesta, el Señor contesta siempre mis oraciones. Aleluya. Hay algo muy importante que la gente y todos ustedes deben entender. Hay bendiciones que Dios se las da a buenos y a malos, a todos en general. Pero a sus hijos, Dios les da una bendición especial. ¿Sabe por qué? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo quiero recalcarle a todos los amigos que dicen que para qué estudiar tanto la Biblia. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra implantada, salva nuestras almas. Amén. Amén. Otro punto que quiero enfatizar y es que estoy enfatizando desde que, y quiero ser claro, y si usted se ofende, pues mi intención no es esa. Dios sabe que no es mi intención esa. De corazón se lo digo. Yo quiero enfatizar algo. Las religiones, las sectas, enseñan mucha falsedad con respecto a la doctrina del Señor. Y los evangélicos creen que porque, aleluya, se me descargó esta cuestión. Bueno, ahí usted me está escuchando, Marvin. Sí, lo escucho bien. Bueno, quiero recalcar es de que la Biblia enfáticamente me enseña es de que tenemos que alabar a Dios conforme a lo que Dios manda. Por decir algo, todos
todos los evangélicos deben imitar a los de Berea. ¿En qué sentido? Escudriñando las escrituras para ver si lo que se enseña es verdad. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque hay muchos errores, como el calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? Sencillo. El calvinismo viene y enseña sobre el pecado original, sobre la elección, sobre la expiación limitada, sobre la perseverancia de los santos, echándolo, hermano, y hacen una doctrina de que pervierten. Esta doctrina del calvinismo pervierte lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre no nace pecador. Le hacen mucho énfasis a la gente sobre la naturaleza pecaminosa del hombre. Hermano, ¿usted qué dice de eso? ¿Dice la Biblia algo de eso? No, no, la ¿Aló? Biblia no. Sí, la Biblia no habla así. La Biblia no Sí habla. se escucha, es que, Sí, es que ¿sí me se escucha? se le está lenteando ya el video a usted. Sí, Y es le que está, me descuidé y se me descargó un poco la portátil, hermano. Pero ahí se escucha o no. sí, sí, sigue escuchando, claro. Bueno, entonces, el punto es de que todas estas enseñanzas no dejan de ser más que tradiciones de los hombres. Hermano, bueno, por el momento yo creo que vamos a tener que dejar hasta aquí. Tal vez mañana podemos continuar con Claro, este claro, tema porque hay mucho que enfatizar sobre este tema. claro que sí. Quiero recalcarles, mis estimados hermanos y mis estimados amigos, la palabra de Dios es la única que tenemos que obedecer, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Así Hermano mismo, Marvin, claro. nos Decirles que, despide, si están amables. decirles que ya saben que el viernes tenemos la sala para poder entrar y hablar y poder pues discutir según lo que hemos venido hablando con un ambiente nada tóxico, ¿verdad? Cuidado, ustedes vienen con la espada en la mano sin pensar bien lo que dicen las escrituras. Estamos abriendo la mente para que la escritura sea la que juzgue todas estas cosas. Que si ustedes creen Amén. que es una mala interpretación de nosotros, pues entonces tienen la libertad para venir y decir, es que la interpretación es esta y esta, pero que la Biblia no se contradiga, porque la Biblia, toda en su totalidad, la suma de tu palabra es la verdad, dice los salmos. Así que la Biblia no puede contradecirse a sí misma. Vemos el estudio de Fernando, cómo es que él, cada punto que establece, aunque vamos de un pasaje a otro, pero está coordinada juntamente con un solo propósito. En el estudio de hoy lo que descubrimos y entendemos es que para poder tener comunión con Dios debemos leer, porque en la Amén. lectura de la palabra está la enseñanza de su Hijo, a quien Dios fue el único que constituyó para que pudiéramos oírlo, a Él nada más. Y las palabras son, que hablan la palabra de Él. Y aunque todos digan amén, ¿verdad? Como decía el hermano Fernando, no todos hablamos la misma cosa. Y si no todos hablamos la misma cosa, alguien está interpretando mal la palabra de Dios. Así que vuelva a ver este video. Hermano Y Marvin, así, dígame. y quiero recalcar es de que el punto enfático hoy es leyendo lo cual podéis entender. Leyendo. Leyendo. Y Santiago 1:21, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios les bendiga a todos. Y recuerden, hermano, amigo, si usted no lee la palabra de Dios, créame que no es capaz de entender a Dios. Nunca va a poder entender a Dios si usted no lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la lectura es que usted conoce, tiene intimidad con Dios. Que Dios los guarde. Así es, el Espíritu Santo los guió a toda la verdad. Por eso es que seguimos la doctrina de los apóstoles. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos.